cardiología, lo primero que viene a la mente es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es que ya ha pasado un montón de tiempo, tenemos métodos mucho más avanzados, mucho más precisos, que nos permiten ver incluso al corazón en tiempo real. Aún continúa siendo una herramienta. Nos brinda mucha información. Obviamente todos han visto en algún momento una radiografía de tórax, es una imagen plana, estática, pero interesantemente nos habla que entre los aspectos que podemos evaluar en la radiografía está que podemos evaluar la función. Y esto no es o no hace referencia a que podamos ver al corazón moverse o que podamos medir presiones, etc. Pero tiene un sentido. Es decir, si yo veo una radiografía de tórax, un corazón muy dilatado, un corazón muy grande, sin yo verlo moverse, desde luego que sé que esa fuerza de bomba está disminuida. No existe, no puede coincidir un corazón dilatado con una fuerza de bomba normal. No hay la posibilidad. Entonces, puede ser que yo no lo esté viendo moverse al corazón, pero con ver un área cardíaca totalmente dilatada, ya sé que esa función no es la adecuada. El tema es que muchas veces, cuando ponemos una radiografía de tórax y estamos hablando de un paciente cardiópata, o peor, estamos hablando de cardiología, es como que nuestra vista solo va a ver el tamaño del corazón. Es decir, lo primero que vemos es área cardíaca, y es más, ni siquiera ya medimos, van con los dedos así y van a medir al ojo más o menos si ese corazón es dilatado o no, y nos hace olvidar que hay muchos aspectos que tenemos que evaluar en una radiografía, hablando de un paciente cardiópata. No me interesa si es síndrome de condensación o no, no vamos a ver eso hoy día. Obviamente ustedes pueden decir, pero la condensación pulmonar es fundamental porque las neumonías son la primera causa de hospitalización en pacientes con falla cardíaca. Es verdad, pero pues que eso les explique el neumólogo. Nosotros vamos a ver hoy día todo lo que tenga que ver en cuanto a radiografía pequeñito con el corazón o las enfermedades cardiovasculares. Hay una secuencia que debemos seguir. Comenzamos por la visión o por la vista general, y de ahí en más recién vamos adentrándonos y vamos a ver cómo recién en un tercer o cuarto punto está el tamaño o el área cardíaca. Antes tenemos que haber hecho un tipo checklist de diferentes aspectos a evaluar. Si ustedes ven una radiografía de tórax como esta, fíjense de bonita la radiografía, ¿no? Es una clásica radiografía de tórax. Obviamente quien no quisiera que nos las entreguen así, ¿no? Bien dibujadas, pero que no lo crean, es tal cual lo que estamos viendo. Más aquí está bien dibujado, bien nítido como el corazón descansa sobre el diafragma, pero igual lo vemos acá, ¿no? O sea, no está levantado, no está colgando, está descansando, está apoyado sobre el diafragma. Si nosotros vemos esta radiografía, quizás la mayoría se va a dirigir o va a mirar en el tamaño del corazón, en el área o el diámetro del corazón, y vamos a pasar por alto esto. ¿No? Algo tan sencillo, algo tan básico como son estas marcas o estas muescas o estas escotaduras en las costillas, que sin una sola gota de contraste ya me está hablando de coartación de aorta. No necesito pasar angiotomografía, no necesito hacer una resonancia vascular. Simplemente viendo que las costillas tienen estas muescas, las llegan a ver, ¿no? ¿Las ven? Simplemente viendo que tienen esas muescas, ya me está hablando de que estamos frente a una coartación de aorta. Mira, una patología tan interesante con solo mirar la radiografía de tórax y mirar las costillas, que generalmente se las dejamos al traumatólogo. Bueno, las vemos esta vez nosotros y vemos que si está esa escotadura o esa mosquita, estamos hablando de una coartación de aorta, o no debemos sospechar. Cuando hablamos de la vasculatura pulmonar, obviamente todos sabemos y estamos conscientes que tenemos un tronco de la arteria pulmonar. Este tronco de la arteria pulmonar se va a bifurcar en dos ramas terminales, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, pero lo ideal y lo correcto es que no veamos este aspecto, ¿no? Si nosotros llegamos a ver la vasculatura pulmonar, por eso nos dice que tenemos que buscar la vasculatura pulmonar, nos está hablando de que las presiones dentro de esa vasculatura pulmonar se han incrementado. No necesariamente, aunque sí lo vamos a ver ahí, pero no necesariamente necesitamos hablar de hipertensión pulmonar como patología, sino que simplemente nos está hablando de que hay presiones incrementadas. Ustedes me van a decir, pero hablamos y nos dicen que debemos buscar el botón pulmonar, digamos, como el botón aórtico.
Sí, lo tenemos que ver, lo vamos a ver y habitualmente lo encontramos. El tema es que, ¿por qué lo encontramos? Porque cuando nosotros vemos el botón pulmonar, nosotros estamos por un lado viendo de frente a la arteria pulmonar, es decir, vemos la circunferencia de la arteria pulmonar, y al mismo tiempo, como no es frontal, sino que está medio ladeada, vemos la bifurcación de las arterias pulmonares. Entonces estamos viendo imagen sobre imagen y eso hace que sea visible o que sea reconocible. Pero de ahí en más, ver que las arterias se van ramificando a lo largo del campo pulmonar no es lo habitual y no deberíamos ver. Fíjense aquí cómo vemos la arteria pulmonar derecha nítidamente. No tiene contraste, no tiene nada de yodo, pero vemos la arteria pulmonar. No sé la patología de este paciente, no me interesa el área cardíaca porque no estamos viendo eso, pero el yo ver la arteria pulmonar me está hablando de que este paciente tiene presiones incrementadas a nivel de la vasculatura pulmonar. Y hay diferentes causas, diferentes etiologías que nos pueden llevar a que esta vasculatura no solo se incremente, sino que también podemos tener una vasculatura disminuida. ¿Qué puede llevar, en base a estas patologías que ven acá, qué puede llevar a que se incrementen las presiones a nivel intravascular o a que disminuya? Todo lo que va a incrementar la presión intravascular a nivel pulmonar va a ser todo lo que incremente volumen. Recuerden que volumen es presión. Entonces, a mayor volumen, mayor presión. Y vamos a tener arterias más nítidamente vistas. ¿Qué puede hacer que no veamos tan nítidamente la vasculatura pulmonar? Menor volumen, robo de volumen, que el volumen vaya en el otro sentido y por lo tanto no esté incrementando la presión de manera adecuada a nivel de la arteria pulmonar. Miren en esta radiografía, olvídense del área cardíaca, pero miren cómo se nota incluso la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, ¿no? Totalmente identificable y visible. Cuando hablamos nosotros de parénquima, les repito, no buscamos condensación, obviamente las reconocemos si las encontráramos, pero a nosotros lo que nos interesa, como hablamos de volumen, hablamos de presión, algo nos acordamos de anatomía y nos enseñaron que a nivel del parénquima pulmonar y a nivel del espacio alveolar sobre todo, lo normal es que no haya agua, ¿no? Eso es lo normal, entonces la presencia de agua obviamente es algo que tenemos que buscar, por eso nos habla de edema pulmonar o de congestión pulmonar. ¿Y cómo lo vemos? Como si fuera un día nublado, ¿no? Vemos una imagen algodonosa, porque cuando nosotros vemos una radiografía de tórax y vemos el aire, ¿lo vemos de qué color? Negro. Entonces, esto no está de color negro. Vemos que hay un manto blanquecino, como si fuera algodón, que está encima de la radiografía de tórax. Y eso me está hablando de que aquí tenemos presencia de agua, ¿no? El hecho que veamos agua ahí, primero nos está hablando de que el agua está a nivel intersticial, ¿no? No estamos hablando dentro del espacio alveolar, por dos motivos principales. El primero, aunque sí sucede, pero el primero es porque el agua dentro del alveolo es una emergencia, ¿no? Se denomina edema aguda de pulmón. Nadie va a estar llevando al paciente a sacar una radiografía mientras el paciente se está ahogando delante nuestro. Entonces, cuando hablamos de congestión, estamos hablando de agua dentro del parénquima, dentro del intersticio pulmonar entre los alvéolos, o, aunque no estamos en el área parenquimatosa, podemos también ver congestión por acúmulo de agua a nivel de las pleuras, donde el espacio virtual se va a hacer real y ya veríamos otra cosa como es el colapso del parénquima pulmonar, ¿no? Obviamente salta al tamaño del corazoncito, que es el responsable de esta imagen algodonosa. Agua, ¿por qué? Por sobrecarga de volumen, ¿no? Volumen de presión. Doctor, última pregunta. Entonces, cuando hay líquido en el alveolo, es edema agudo del pulmón, y si está en el intersticio, es solo congestión pulmonar, es edema pulmonar. Y en la radiografía de tórax se ve de igual manera. No debería haber las líneas pero eso nos habla, eso es congestión pulmonar, no es alveolar. Y eso es netamente en relación con el aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, sobre todo. Más de 20 milímetros de mercurio, ya vemos la línea. Lo ideal, o sea, la buena práctica es que no deberíamos tener una radiografía de un paciente con edema agudo de pulmón, porque el edema agudo de pulmón es una emergencia médica. O sea, no debería darte el tiempo de ir a hacer una radiografía porque antes debería estar actuando, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? Igual, objetivo, ¿no? Pero es un paciente que
difícilmente se va a quedar quieto para que hagas una radiografía por lo disnéico que está. Pero te digo, aunque sucede, no deberíamos tener una radiografía de un edema agudo del pulmón. ¿Has visto alguna vez un edema agudo del pulmón? En la realidad nunca. El paciente respira agua. O sea, lo que van a leer en los libros que dice que el paciente está disneico, que está con una saliva que se llama rosada porque está rompiéndose los tabiques alveolares y está botando sangre que está en la saliva, es literal. Entonces, a la ocultación seguro, pero sin acercar tu estetoscopio, lo vas a ver al paciente que se está muriendo delante del tuyo. Sin nada de agua alrededor, se está ahogando por dentro. Entonces, el diagnóstico de una edema agudo del pulmón, por eso es que no debería haber una radiografía, porque el diagnóstico es tan sencillo, tan obvio, que no deberíamos estar viendo a buscar el resto, deberíamos buscar bajar la presión a nivel de ese espacio pulmonar para que el agua deje de congestionar rápido. Pero si colocas el estetoscopio, van a haber varias oportunidades con cardiología, el edema agudo del pulmón estaría algo. De ahí en más recién nos acercamos a ver el tamaño del corazoncito. Y para ver el tamaño del corazón, decíamos en la clase anterior que deberemos quitar lo subjetivo, hablábamos de escalas para objetivar. Nuevamente, si tratamos de objetivar lo subjetivo, como son los síntomas, debemos también objetivar lo que es objetivo, que es el tamaño. El tamaño no es subjetivo. Hay una medida y debemos buscar esa medida. Y para eso, algo que ya nadie hace, debemos rayar las radiografías, ¿no? Debemos trazar una línea en el centro del centro, que es en el centro del mediastino. Y de ahí en más buscar la zona más distal al lado derecho. No nos dice la aurícula, por más que sea la letra A, no nos dice buscar cuál es la porción más distal de la aurícula. No, sencillamente cuál es la región más distal al lado derecho. Lo mismo buscamos al lado izquierdo, no importa si está al medio, arriba o en la base. Y trazamos una línea que inicialmente es imaginaria, pero deberíamos hacer las radiografías que vaya de pared interna a pared interna, es decir, que cruce todo el tórax. ¿Por qué? Porque ese tamaño es el 100%, ¿no? Nosotros tenemos con esta línea el 100% del tórax. Y el corazón nunca debería superar la mitad de un tórax. El corazón debería ser menos de la mitad de un tórax. Por lo tanto, el corazón debería medir menos del 50% del tórax. Y si hablamos de índice, el 100 es 1. Por lo tanto, el corazón nunca debería superar, en un índice cardiotorácico, nunca debería superar 0.5, la mitad del tórax. De ahí salen los números, no sale de otro lado. ¿No? Entonces, el tamaño en el índice cardiotorácico debería ser menos de 0.5. Si esto va incrementándose, estamos hablando de un corazón más grande, una cardiomegalia, ¿no? De acuerdo al tamaño, de acuerdo al valor o al resultado del índice cardiotorácico, vamos a estar frente a una cardiomegalia de grado 1, de grado 2 o de grado mayor. El tema es que mientras mayor es la cardiomegalia, si aquí nosotros dibujáramos otra columna y pusiéramos aquí fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en la medida que se va incrementando el índice cardiotorácico, va disminuyendo la fracción de eyección del ventrículo. ¿Por qué? No hay necesidad de explicárselo, ustedes dominan fisiología, ley de Frankenstein, ¿no? En la medida que el corazón se dilata, se pierde la ley de Frankenstein, ¿no? Es decir, si tiene, por decir, medio litro de agua e infla mi ventrículo, se va a quedar ahí nomás, no va a empujar con la misma fuerza. Entonces, a mayor tamaño del corazón, menor fuerza de contracción. Hay situaciones en las cuales pareciera que no hay un corazón, pero nuevamente ahí recordamos y retornamos a nuestros cimientos médicos, que es la anatomía. Y una de las situaciones que puede darnos la apreciación de que no hay un corazón es que el corazón esté escondido. ¿Cómo se puede esconder el corazón? Bueno, si el corazón está en el mediastino y dijimos que estaba acostado, dirigido de derecha hacia izquierda, de atrás hacia adelante, si algo lo levanta, es decir, si algo tironea el pedúnculo del corazón y en vez de estar acostado se verticaliza, se va a ir escondiendo en el mediastino. Y en el mediastino tenemos una gran estructura que no es que vamos a ver un fondo negro, sino que vamos a ver siempre ocupado por la aorta. Obviamente está la clave más que el esófago, pero la aorta sube y vuelve a bajar. Entonces, en la medida que las costillas se van rectificando y van levantando al corazón,
el corazón lo que va a hacer es esto, se va a ir verticalizando. La punta, ahora como lo dibujan, va a parecer realmente que el corazón está parado. Y al levantarse el corazón, lo único que hace es ir escondiéndose en el mediastino. Por eso pareciera que el corazón es mucho más chico. Obviamente, a fines de medición, sí tiene un índice cardiotorácico pequeñito, pero pareciera que el corazón está escondido, ¿no? Obviamente, si el corazón realmente está dilatado, aquí yo no necesito hacerlo, pero aquí yo no necesito medirlo para saber que supera la mitad de una práctica, la mitad de un tórax, o sea, cardiomegalia, grado 15 más o menos, esto es enorme, ¿no? ¿Cómo estará la fracción de eyección de este corazón? Nada, 10%, 15%. Más allá de la forma nos orientará a patología en particular, pero en este caso estamos hablando de índice cardiotorácico y estamos hablando de la relación con la fracción de eyección de ventrículo. Pero también dentro del corazón tenemos algunas estructuras que nos sirven de puertas que comunican cavidades. Estas puertas o estas compuertas se denominan válvulas. Y aunque normalmente no las vemos, sabemos que están ahí y las vemos en algunas situaciones. Por ejemplo, una situación natural, la calcificación, el envejecimiento. Mientras más cálcico se va haciendo el anillo valvular o la valva, más fácil de visualizar. Ahora, ¿qué obviamente obliga a que veamos las válvulas si es que estas fueran protésicas? Si son las prótesis, fíjense que esto es metal. Entonces vemos 4 prótesis valvulares. Es difícil no reconocerlas, todavía no hemos llegado a las densidades, pero es difícil no reconocer la posición de las 4 válvulas, en este caso ayudado por prótesis, ¿no? Y aquí detrás ya, haciendo un poquito de adelanto a la diapositiva, vemos la sutura metálica, ¿no? Es la posición que debe tener la válvula mitral, la válvula aórtica, la tricúspide y la válvula pulmonar, ¿no? Tal cual está acá. Igual si al paciente le sacamos una radiografía lateral o de perfil, podemos ver, fíjense, nuevamente les repito, aquí ayudado por los anillos valvulares protésicos, y miren de bonito cómo se ven las suturas metálicas, ¿no? A nivel del esternón. Bueno, habrán situaciones en las cuales el corazón al nacer tuvo la brillante idea de apuntar hacia el otro lado e ir contra la anatomía. Y en este caso podemos ver nosotros cómo el corazón sí está situado en el centro, cumple ese requisito, probablemente sí va de atrás hacia adelante, pero en vez de ir de derecha a izquierda, va de izquierda hacia derecha, la punta está al otro lado. Cuando nosotros vemos esta imagen del corazón derechalizado o girado, acotado hacia la derecha, lo primero que tenemos que buscar es que no sea un error a la hora de registrar la radiografía, y simplemente estamos viendo mal o estamos colocando mal la radiografía. Una gran ayuda en este caso es que vemos la cámara gástrica, ¿no? La cámara gástrica está al lado izquierdo. Entonces sí, realmente el corazón está dirigido hacia el lado derecho. Como solo el corazón está al lado derecho y la matidez hepática sigue donde corresponde, la cámara gástrica sigue donde corresponde, vemos que hay una dextrocardia y situs solitus porque es solo el corazón el que ha rotado, ¿no? Pero sí pueden haber situaciones en que rote todo, ¿no? Como este caso, donde incluso para ver la cámara gástrica tuvimos que darle al paciente bario, ¿no? Y hacer una radiografía contrastada para poder identificar que realmente la cámara gástrica también está al lado derecho, la matidez hepática está al lado izquierdo, por lo tanto no es solo el corazón el que ha rotado, sino también los otros órganos. Entonces estamos hablando de una dextrocardia y situs infarction. El corazoncito tiene en sus bordes o en sus contornos diferentes estructuras que podemos apreciar, algunas bien nombradas, otras no tan bien nombradas, pero estos diferentes bordes se dan por esto, ¿no? Por la suma de la posición, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, detrás del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí escondido la aurícula izquierda entre la aurícula derecha y la orejuela izquierda, ¿no? Por eso es que aunque nosotros a esto le denominamos botón auricular, en realidad no es botón auricular, es la orejuela izquierda lo que ¿no? Lo vemos lo mismo de perfil, tenemos que buscar estas estructuras e ir imaginando. ¿Qué debemos o qué podríamos encontrar habitualmente en el borde derecho? La vena cava superior, la aurícula derecha, la porción ascendente de la aorta, en el borde izquierdo principalmente los botones, aórtico, pulmonar, auricular y el ventrículo izquierdo como tal.
obviamente si nos dibujaran de esta forma el corazoncito, nosotros podemos identificar realmente, fíjense cómo la punta del corazón es el ventrículo izquierdo, cómo el surco interventricular entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es por donde baja la descendente anterior. El ventrículo derecho realmente es el que está al frente de nosotros, ¿no? Y detrás recién la aurícula derecha y los grandes vasos. Pero lo vemos eso en la radiografía, ¿no? Fíjense cómo podemos ver el botón aórtico, el botón pulmonar, el botón auricular, el borde del ventrículo izquierdo. Y muchas de las estructuras derechas van a depender sobre todo de cuánto volumen o sobrecarga de volumen tiene el paciente. Y como la mayoría de las veces los pacientes cardiópatas tienen sobrecarga de volumen, pues obviamente vamos a poder identificar la mayoría de estos pasos. Lateralizado también, fíjense cómo desciende aquí la descendente anterior de bonita. Y podemos ver nosotros, lo he dibujado en azul, lo que es el territorio venoso y en rojo obviamente la arterial para que no. Entonces nos llama la atención esto, porque yo sé que este borde debería bajar más recto, más, no sé, más homogéneo, pero de repente al ir bajando aquí hace un chichón, un acúmulo de algo, y eso no debería estar. Esa dilatación es un aneurisma del ventrículo izquierdo. Fíjense igual acá, en vez de bajar recto, llamémoslo, hace un abombamiento en este caso, y es un aneurisma del ventrículo izquierdo. Nuevamente, sin ver la función del corazón, debemos entender, porque razonamos de esa forma, que al menos en esa región la pared no solo está adelgazada, sino que además de que está adelgazada hay un proceso que se denomina diskinesia, ¿no? ¿Qué es la diskinesia? De que cuando todo debería contraerse, ese sector más bien se abomba, ¿no? Esa es la diskinesia. Ahora lo van a ver mejor porque pareciera que hablamos en chino, pero ya lo van a ver. ¿Ven acá esta dilatación? ¿Sí? ¿A qué estructura corresponde? ¿A cuál? ¿A la aurícula? ¿A la vena cava? ¿Será? Si no es la aurícula, si no es la vena cava, ¿qué puede ser? ¿A qué? No. Quedémonos en el territorio cardiovascular. ¿Qué puede ser? Si no es la vena cava, si no es la aurícula. Cualquier dilatación que represente ensanchamiento del mediastino es aorta. Esto es un aneurisma de aorta por una aorta sifilítica. ¿Por qué cuando hay una dilatación o un ensanchamiento del mediastino lo primero que tengo que pensar es aorta? No, pasa todo. No. Puede ser que más presión tiene, pero la vena cava no es especial. Él es. Entonces, ¿por qué pienso en aorta? ¿Por qué? Pero la vena cava, si bien es verdad, no estamos acostumbrados a hablar de aneurisma venoso, digamos, ¿no? A lo venoso le decimos varices, ectasia, digamos, no tenemos en nuestra terminología, las venas sí se dilatan más fácilmente. ¿Saben por qué? Porque la aorta es la única estructura que pasa dos veces por el mediastino. Asciende y desciende por el mediastino. Entonces todo lo que dilate el mediastino, lo que ensanche, el mediastino, hasta que alguien me demuestre lo contrario, tenemos que pensar en aorta, ¿no? Ahora, bueno, el otro día escuché una noticia que la sífilis está de moda nuevamente, ya era un tema olvidado, ¿no?, entre las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, pero una de las complicaciones de la vida era precisamente la aorta sifilítica, ¿no? Miren cómo está dilatada. Van a perdonar el pulso, lo mejor que puede ser. Ahora ustedes ven esta radiografía y aún no sabiendo ni idea, no teniendo idea de cardiología, me imagino que hay cosas que les llaman la atención. Bueno, puede ser. Yo te diría que no es un marcapaso, pero sí me llama la atención eso. ¿Qué más? O sea, tiene un montón de cosas, ¿no? A ver, yo puedo discutir, ¿saben qué? El cardiólogo me está jugando una broma y ha puesto todo esto encima del paciente, porque no puede ser que una persona tenga tanto metal adentro, digamos, ¿no? Bueno, no sé si está adentro o fuera, pero sí sé que hay diferentes estructuras. El doctor decía hace un momento el marcapaso, puede ser,
¿De qué es un generador? Es un generador, es una pila, ¿no? Ahora, si es de marcapasos, si es de desfibrilador o si es de resincronizador, lo discutiremos después. ¿Por qué pienso que es un desfibrilador? Por la posición que tiene el cable, pero ese no es el tema de discusión. Vemos un generador, vemos los cables, vemos anillos de las prótesis valvulares, vemos las suturas metálicas, es decir, vemos un montón de cosas que normalmente no encontraríamos. Y miren ¿ven estos anillos valvulares? ¿Ven? Estas son válvulas protésicas. Estas son válvulas protésicas, pero ¿notan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿será que esta es la versión incompleta? Todo es posible. Si encuentran tijeras dentro del abdomen de un paciente, ¿cómo no? Puede ser lo que va a ser bueno. Es muy difícil, Entre difícil e imposible hay una brecha, ¿no? claro. El corazón no creo que puedo, no creo que lo que pasa está algo adentro. Sí, todo súper. Pero hasta catéteres rotos de los pacientes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo que dice el doctor. Acá ven válvulas. ¿Qué son las válvulas? Son las puertas metálicas. Esta es una válvula metálica, es decir, toda su estructura es metal. Esta es una válvula, o estas son una válvula biológica. Su anillo es metálico, pero las valvas son pericardio porcino, pericardio bovino, es decir, no son en metal, por lo tanto no las veo. ¿Cuál es más caro? No, las válvulas quirúrgicas no son caras, lo que son caros son los cirujanos. En cambio, las válvulas protésicas endovasculares, que es lo que colocamos nosotros en TAVI, pues eso es caro. Son $20,000, $18,000, puede costar $2,000 a $3,000. La diferencia es que aquí no hablemos de los cirujanos, pero es lo mejor. No es la misma imagen. No. Esta es más negocio. O sea, más negocio operar, Todo tiene su pro y su contra. Fíjate que lo vamos a ver cuando veamos valvulopatía, pero hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? El origen del TAVI, ¿no? de la colocación de la aórtica, de la válvula aórtica, perdón, corriendo vascular, precisamente cuando nació para pacientes que el cirujano no entraba a operar por el riesgo quirúrgico. Entonces, ¿qué dijo el doctor Alain Crivier en Francia? Dijo, a la mierda, si no lo quiere operar el cirujano, no lo vamos a dejar que se muera por la evolución natural, hay que hacer algo. Y se le ocurrió inventar una válvula que se coloca corriendo vascular. Hoy se ha perfeccionado tanto en tan poco tiempo que ya no es solo para el que no quiere operar, incluso ahora los nuevos estudios tratan de avanzar hacia pacientes sin síntomas para colocar las válvulas, ¿no? Entonces, no es tanto por ahí, sino que si vos comparás el riesgo, generalmente el cirujano busca que el paciente tenga las mejores condiciones, en general, el cirujano cardiovascular en general, busca que el paciente tenga las condiciones suficientes. Imagínate, es un paciente al cual se lo va a enfriar, se va a parar el corazón, se va a partir el corazón, se va a sacar la válvula, se va a colocar una válvula, se va a cerrar el corazón, se lo va a chocar y va a volver a poner. Entonces tiene que ser un paciente que tengas al menos no certeza, no existe la certeza, pero la tranquilidad de que hay una altísima probabilidad de que después de parar el corazón pueda salir tranquilo. Pero se baja el metabolismo, ¿no? Que es el enfriamiento, ¿no? Se baja la temperatura corporal para que las células sobrevivan, ¿no? Es la nueva forma de abordar hoy la reanimación cardiopulmonar. Cuando un paciente hace paro cardíaco, lo primero que uno debería buscar es enfriar al paciente. ¿Por qué? Porque disminuyendo el metabolismo hay menor consumo de oxígeno, es decir, el poco oxígeno que tiene de reserva le va a ayudar a perpetuar más la vida de la célula. Eso es lo que se hace habitualmente en la cirugía cardíaca, es lo que se hace en los trasplantes de órganos, enfriar el órgano. La única finalidad de enfriar el órgano es disminuir el consumo de oxígeno. Todas nuestras células tienen una reserva de oxígeno. Mientras más temperatura, mayor gasto energético. Entonces, lo que vos buscas es disminuir el metabolismo. Y eso lo conseguís con el enfriamiento del paciente por el órgano. La gran evolución en los métodos complementarios, y hoy básicamente se les hace a todos, es el ecocardiograma. El ecocardiograma fue un salto gigantesco porque lo podemos hacer lo podemos hacer al lado del paciente, ya no necesitamos ni siquiera tener equipos tan fantásticos como estos, sino que hoy
venden los transductores ya ni siquiera con cables, sino conectados por Bluetooth y al celular o al iPad y se acercan y lo hacen al paciente. Se ha facilitado un montón. La gran diferencia o el gran cambio que tuvo con la radiografía, más allá de todos los aspectos positivos, es que aquí realmente podemos ver al corazón funcionando en tiempo real. Es decir, yo le pongo el transductor, lo sepa o no lo sepa colocar, voy a ver funcionando el corazón. Voy a poder medir presiones, voy a poder ver el movimiento, voy a poder escuchar lo que no escucho con el estetoscopio, voy a poder medir estructuras, etc. Entonces, eso no lo podemos hacer hasta este momento con la radiografía. Por más que, no sé si se acuerdan, hace unos 5 años más o menos se puso de moda que se había hecho ya la radiografía a colores, donde se podía dibujar el ventrículo izquierdo. Sí, digamos, pero tenemos un método complementario que va más allá de lo poco que te puede aportar la radiografía de tórax. Entonces nosotros tenemos un transductor que el ultrasonido traspasa todas las estructuras. Esa es la finalidad, que el ultrasonido traspase todas las estructuras y en el rebote poder identificar las estructuras. De lo que vemos hoy a lo que se veía en un inicio, ha cambiado un montón. En un inicio, fíjense, el modo B y el modo A era una cuestión de fe. O sea, si el ecocardiografista me decía que esto que está un poquito más negrito era un problema a nivel de la válvula, yo le voy a creer, porque no lo estoy viendo. De ahí el gran cambio fue el modo M, ¿no? Ya donde uno ve la estructura, ¿no? Igual se necesita un poquito de imaginación, pero uno ve la estructura. Es decir, yo puedo ver aquí que este es el septum interventricular, aquí estoy viendo el ventrículo derecho, aquí estoy viendo el ventrículo izquierdo y aquí veo la válvula cerrada y la válvula abierta. No me la pueden charlar porque lo estoy viendo. Aquí no sé. ¿No? Entonces esa fue la evolución. Miren lo que era el modo A, lo que era el modo B. Y el gran boom fue pasar al modo M. Pero obviamente si nos quedábamos aquí íbamos a estar en el horno, así que avanzamos hacia el gran verdadero cambio que fue la imagen en 2 dimensiones, que es lo que tenemos hoy. Esta es una imagen real de un modo M. ¿No? Pueden ver el ventrículo izquierdo, ¿no? Fíjense, vemos la diástole, vemos la sístole, vemos el ventrículo derecho, el septum interventricular, ¿no? En este caso la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el tracto de salida del ventrículo derecho. Es decir, sí están las estructuras ahí, sí los logro ver. Un poquito de entrenamiento hay que tener, pero sí se logra ver. En cambio, hacer esto del ecocardiograma en 2 dimensiones, no es que ya no se hace modo M, se hace modo M todavía y se utiliza sobre todo en el Doppler, ¿no? Pero se hace. En cambio, el eco de 2 dimensiones es como aburrido, digamos, ¿no? No necesitamos saber ecocardiograma, necesitamos saber anatomía ni nada. Y dependerá de cómo se coloca el transductor. Simplemente nosotros posicionamos el transductor y depende cómo lo rotamos, que estamos haciendo diferentes cortes al corazón. Entonces fíjense en este eje largo, no me digan que aquí no están viendo la estructura, la aurícula izquierda, fíjense la aorta, es más, miren la válvula aórtica cerrada, ¿no? Aquí pueden ver la válvula de la válvula mitral, fíjense aquí podemos ver el músculo papilar y las cuerdas tendinosas, es decir, se ve la estructura, ¿no? Claro, se ve, pero por supuesto. Esta es una foto simplemente para que el paciente se lleve después, pero ustedes lo van a ver, o sea, cuando están haciéndose lo ven en vivo. Y miren, rotando podemos ver, no me digan que aquí no se ve, un eje de 4 cámaras, nos rotamos simplemente y vemos aurícula izquierda, aurícula derecha, septum interauricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septum interventricular. Miren cómo se ve la válvula mitral cerrada, no me digan que no lo ven. La válvula mitral cerrada, la válvula tricuspide cerrada. No queremos ver las 4 cámaras y vemos solo 2 cámaras, también lo podemos hacer, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aquí está la válvula mitral cerrada. Este eje es muy interesante, este eje a nivel subhepático. ¿Qué utilidad tiene más allá de que igual vemos 4 cámaras? Que nos permite ver de manera de frente, o sea, de manera directa, el septum interauricular. Y me va a servir sobre todo cuando me queda la duda o no me queda del todo claro si yo estoy frente a una comunicación interauricular. ¿No? Puedo estar en el anterior, puedo no estar viendo de manera adecuada el septum interauricular y me queda la duda, entonces yo puedo ver de manera directa el septum interauricular y ver si realmente estamos frente a una comunicación interauricular.
Y luego también podemos hacer cortes transversales que nos ayudan un montón, ¿no? Tenemos, miren, la puntita del corazón, 100% ventrículo izquierdo. Y vemos la pared anterior, la pared septal, la pared inferior y la pared lateral. Ahora lo van a ver mejor. Miren qué imagen más bella, miren cómo se ve la aorta, ¿no? Fíjense con todas sus valvas, espectacular, ventrículo izquierda, aurícula derecha, septo interauricular, tracto de salida del ventrículo derecho. No hay imaginación necesaria acá. Miren cómo se ve esto hermoso, ¿no? Tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula mitral, valvas y la válvula abierta, ¿no? Como una boca de pescado, lo que nos decían, de verdad. Obviamente también con habilidad pueden ver los grandes vasos, aorta, pulmonar, vasos del cuello, y el ecocardiografista que quiere lucirse también te puede informar las coronarias, ¿no? También se puede ver. Este es un plus que se usa también en el ecocardiograma, ¿no? Y que nos permite ver, cuando vimos la fisiología, ¿se acuerdan que hablábamos de que lo que se requiere para que el corazón tenga un volumen sistólico efectivo era una óptima precarga, una adecuada postcarga, una buena contracción, pero además dijimos que se necesitaba que el movimiento sea sincrónico, ¿cierto? Y esto lo que nos está mostrando, nos está evaluando es la sincronía del ventrículo. Fíjense, por más que no sepan, solo miren cómo se ve la anarquía ahí. O sea, cada pedacito del ventrículo es un color diferente, sea en sístole o en diástole, y eso nos está hablando de que cada segmento se está contrayendo, se está moviendo a una velocidad diferente, ¿no? Entonces, no vamos a tener una contracción efectiva si cada dedo se mueve en un tiempo diferente. O sea, si primero se cierra este dedo, aunque se cierren estos tres después, no va a ser lo mismo que cierre todo el puño al mismo tiempo. Eso es la sincronía. Entonces, nosotros podemos mejorar esta sincronía y hacer lo que se llama una terapia o un tratamiento de resincronización, y miren cómo le cambia todo, ¿no? Miren cómo homogeniza el color, y si no quieren verlo acá, miren la diferencia del ventrículo, ¿no? Y no es que estamos haciendo terapia de célula madre, ni que ha revivido el corazón, ni que es un órgano que estuvo 3 días muerto y volvió a la... No, estamos hablando simplemente de que el tejido vivo lo estamos utilizando mejor. Esto uno tiene que imaginarse que la terapia de resincronización cardíaca es como tener un excelente jefe de recursos humanos o de talento humano. Puede ser que hoy faltaran 15 personas y solo vinieran 10, y con esas 10 personas hace trabajar bien el corazón. Eso es lo que busca la resincronización, es pasar de esta asincronía a una sincronía o a una resincronización. ¿Qué? ¿Cómo se logra eso? Sencillo, colocas un marcapaso, colocas un cable que vaya como siempre a la aurícula derecha, un cable al ventrículo derecho, e ingresas con un cable a través del seno coronario hacia el ventrículo izquierdo. Y lo que modificas es en el generador, lo que veíamos en la imagen, cada segmento que se contraiga a una velocidad diferente de acuerdo a la necesidad o al defecto de contracción que tenga que ser así. Eso es la sincronización, no necesitas hacer más que eso. Lo que se hizo también fue, bueno, lo que se pusieron de acuerdo las sociedades de imagenología y ecocardiografía fue en hablar un solo idioma. Y hablar un solo idioma, es decir, partamos al corazón en 17 segmentos. Así cuando todos digamos el segmento número 10, todos vamos a saber que estamos hablando de un territorio inferoseptal. Ahora puede ser medial, puede ser basal, puede ser apical. Bueno, el 10 es medial. Entonces estamos todos hablando el mismo idioma. Y la otra finalidad, que ya lo ven como color rojo, es que nos permite es identificar las arterias culpables. Porque si el ecocardiografista cuando nos informa nos dice, no, yo veo un defecto de contracción a nivel del segmento 10, ustedes cuando lo lean van a saber que el segmento que está, no se está contrayendo de manera adecuada es el segmento inferior septal a nivel del tercio medio del ventrículo, y que ese territorio corresponde a la coronaria derecha. Entonces yo voy a saber cuando entremos a un cateterismo de cuál es la arteria en la cual tengo que hacer más énfasis para buscar una obstrucción o una patología. Entonces los mismos cortes que veíamos hace un momento, se segmentaliza el ventrículo, y este es el objetivo, ¿no? De plasmar la circulación coronaria en todo el corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un corte basal, un corte medial, un corte apical y el ápice.
Y lo que hacemos es todos esos cortes, lo hacemos en un solo plano. A ese plano se lo denomina ojo de buey, que pueden ver los 17 segmentos y ven cómo hay un territorio que corresponde a la descendente anterior, un territorio que corresponde a la circunfleja y un territorio que corresponde a la coronaria derecha. Al ojo ustedes se dan cuenta que la descendente anterior corresponde al territorio de la pared anterior, parte del septum, parte de la pared lateral y el 100% de la punta. La circunfleja corresponde al territorio de la pared lateral, que no tenga la derecha, y aparte de la pared inferior. Y la coronaria derecha lleva sangre a la pared inferior, aparte del septum, y aquí no está dibujado, pero al 100% del ventrículo derecho. Una evolución también en ecocardiografía fue el eco de 3 y 4 dimensiones, útil sobre todo para las válvulas. Miren de hermosa esta válvula mitral, como se la ve reconstruida en 3 y 4 dimensiones, una válvula cerrada, una válvula abierta, incluso una válvula protésica. Miren aquí todos los puntos de fijación, las valvas metálicas que decía el doctor hace un momento abiertas, las valvas metálicas cerradas. Y este es, como decía el doctor hace un momento, el eco en movimiento, ¿no? ¿Qué logran ver acá? Todos se están moviendo, ¿qué? Exacto, lo que ven aquí arriba es un trombo gigantesco a nivel de la aurícula, ¿no? Miren cómo quiere atravesar la válvula. ¿Lo ven? Aquí vemos el ventrículo contrayéndose, aquí vemos la aorta que se abre y se cierra, y el trombo buscando cómo ingresar hacia el ventrículo, ¿no? Esta es la aorta. Esta es la aurícula izquierda, aquí vemos el ventrículo y está queriendo atravesar la válvula. Ahora que ya tiene este, ¿qué ven acá? El ventrículo y el coágulo, ¿cómo se llama? En zoom, ampliado. ¿Eso es? No. ¿Qué ves? Una válvula. ¿Dónde ven una válvula? ¿Qué se ve? ¿Pero qué estamos viendo? Ventrículo izquierdo. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Faltamos ahí. ¿Qué piensas que es ese espacio? Exactamente, ¿no? Fíjense, esto es el corazón, todo esto, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí incluso ven los músculos papilares, el ventrículo izquierdo contrayéndose, pero miren cómo está nadando en este gigantesco derrame mecánico. El Doppler es útil porque nos permite evaluar las velocidades, ¿no? Entonces, donde nosotros pongamos el haz ultrasonido introductor, va a medir las velocidades. Eso nos va a permitir, obviamente, evaluar la integridad de las estructuras, evaluar el grado de estenosis, el grado de insuficiencia, ¿no? Y siempre va a ser el ecocardiografista con sonido, por eso es que cuando nosotros ocultamos a un paciente no decimos que no hay soplo, si no escuchamos, sino simplemente decimos soplo no audible. Porque puede ser que nuestro oído no lo escuche, pero si alguien viene y pone un Doppler, escuchar el soplo ahí que está presente, ¿no? ¿Ven acá? Esto es el Doppler. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos acá? Ustedes que son casi ecocardiografistas, ¿eh? ¿Qué ven? Entrada sí, es el ventrículo izquierdo. ¿Qué más? ¿Por dónde? ¿Por acá? Exacto, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes aquí es como la sangre tiene que salir en este sentido, ¿no? Del ventrículo hacia la aorta. Pero miren cómo hay un chorro que retorna. Una insuficiencia valvular aórtica. De ahí en más, la cúspide, el Olimpo de la cardiología, que es hemodinámico. Es un procedimiento invasivo, no es más que un estudio, es un procedimiento y le dicen a todos cateterismo, pero en realidad, si dividiéramos en 3 grandes grupos, sería la coronariografía, el ecocardiograma y el cateterismo derecho. Tiene indicaciones puntuales, una emergencia, el síndrome coronario agudo con supradesnivel, shock cardiogénico, muerte súbita recuperada, angioplastia rescate, angioplastia facilitada,
Va a ser de urgencia cuando estemos en un síndrome coronario agudo sin supra, angina refractaria, angina por infarto, cuando tengamos unas pruebas evocadoras de alto efecto. Todo lo demás es programado. No existe otra emergencia ni urgencia en lo que es la coronariografía o el cateterismo. Hay un montón de contraindicaciones relativas, ¿no? Las que ustedes quieran, pero son relativas. Es decir, tenemos que poner en la balanza riesgo-beneficio, ¿no? Y donde pese más el beneficio, procedemos. Y existe una sola contraindicación absoluta. La única contraindicación absoluta que existe hoy es que la sala de hemodinamia no esté debidamente adecuada, no solo para resolver complicaciones, sino para hacer el procedimiento como tal. Hay diferentes riesgos que son complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Obviamente al paciente, como a cualquiera, lo que más le preocupa es la muerte. Cuando me preguntan, ¿me puedo morir? Pero por supuesto que sí, usted puede salir a la calle y atropella un auto, igual se va a morir, ¿no? Hay riesgo de accidente cerebrovascular, riesgo de infarto, riesgo de disección, etc., ¿no? Otras complicaciones, alergia, insuficiencia renal, arritmia, ¿no? El tema es ver cuán frecuente es lo que se presenta, ¿no? Cuando vemos el ventrículo izquierdo, que no deberíamos hacer hoy en día ventriculograma, la semana pasada me pidieron un ventriculograma después de mucho tiempo, no deberíamos hacer, ¿por qué? Porque el ecocardiograma es tan específico que, es más, nosotros lo que vemos como hemodinámica, el funcionamiento del ventrículo izquierdo, no se compara a lo que ve pues, el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma ve 1000 veces mejor, evalúa mejor el ventrículo izquierdo, pero bueno. Pero ¿qué vemos nosotros? ¿Cómo lo vemos? Vemos un movimiento, una contracción de la pared normal. Podemos ver que la contracción de la pared esté disminuida, eso se llama hipoquinesia, que hay una parte de la pared que no se mueva, eso es aquinesia, y como en el aneurisma que vimos hace un momento, hay una zona que en vez de contraerse se abumbe, y eso se llama disquinesia. Y desde luego vamos a ver las arterias coronarias, que es el 95% de las veces que nos piden un cateterismo, ¿no? Vemos aquí las coronarias. Bueno, ustedes dominan esto por anatomía, pero déjenme repasarles. Vemos en la coronaria derecha cómo va por el surco aurículo ventricular, tiene un ramo que desciende por el surco interventricular posterior, que se llama ramo descendente posterior. Al otro lado nace el tronco de la coronaria izquierda y por el otro lado del surco aurículo ventricular va la arteria circunfleja y por el surco interventricular anterior desciende, de ahí viene el nombre, descendente anterior, desciende la arteria. Si ustedes miran esto, pueden notar claramente cómo las arterias envuelven al corazón, ¿no? O sea, están envolviendo. Entonces, por favor, nunca vuelvan a decir cuando a alguien le van a hacer una cirugía de bypass, que es una cirugía de corazón abierto, no hay necesidad de abrir el corazón porque las arterias están afuera. ¿Para qué vamos a abrir el corazón? Se abrirá el pecho para el cirujano cuando quiera, pero no el corazón. El corazón se abre para cambiar estructuras internas como la espalda. Entonces tenemos aquí las arterias, aprecienlas porque me tomé el trabajo de pintárselas. Lo blanco es el tronco de la coronaria izquierda, ahí vemos en rojo la arteria descendente anterior, en color anaranjado, se pinta en algún momento, vemos la arteria circunfleja, y en verde la arteria coronaria derecha con sus diferentes ramos. Estas son imágenes nuestras de hemodinamia y fíjense que es literalmente eso, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo desciende la arteria descendente anterior, vemos ramos diagonales, vemos a este lado ramos septales que penetran el septum. Si yo cambio la proyección, ya la voy a ver aquí la arteria circunfleja con su ramo fuso marginal y esto es cateterismo, esto es inyección de contraste. Si no inyectamos contraste no se ven las arterias. Entonces lo que estamos viendo acá es la inyección de contraste. Y es más, si ustedes se olvidan un ratito de las coronarias, pueden fijarse atrás cómo se ve el corazoncito moviéndose, ¿no? Fíjense cómo se ve contrayéndose. Y es más, olvídense del corazón contrayéndose y olvídense de la fase arterial. Miren cómo al final se pinta esto que parecen unos dedos gigantescos. Ahí aparece eso. ¿Lo ves? Ese es el retorno venoso, ese es el seno coronario con las venas coronarias. Está devolviendo la sangre que estamos inyectando nosotros en las arterias coronarias. Miren cómo vemos la coronaria derecha, ¿no? Con su ramo descendente posterior. Aquí vemos un ramo que desciende por el surco interventricular posterior. Este es un ventriculograma, entramos con un catéter pigtail dentro del ventrículo izquierdo, inyectamos contraste y vemos que la contracción del ventrículo izquierdo es la adecuada. Ahora, nosotros hacemos todo esto, pero díganme que yo con esta inyección voy a tener la misma información que el ecocardiograma. Ni loco, ¿no? O sea,
Podemos ver la aorta, ¿no? Hacer una inyección de aorta, en este caso aorta torácica, me va a ser útil para evaluar la integridad de la válvula, es decir, que no haya contraste que ingrese al ventrículo, por lo tanto no hay insuficiencia valvular. Me permite evaluar si hay lo que veíamos hace un momento, coartación de aorta, si vemos alguna disección de la aorta, aneurisma de aorta, etc. Pero también ha dejado de ser tan visual y estamos adentrándonos al campo fisiológico, ¿no? Hoy deberían mandar lo que es fisiológico y tenemos esta evaluación que es la reserva de flujo coronario o FFAR. La finalidad que tiene es eliminar lo que denominan y se nos hacen la burla a los clínicos del reflejo oculoestenótico. Toda profesión nos da un sesgo. El hemodinamista siempre ve obstrucción. Entonces lo que busca esto es quitar la impresión que tiene el hemodinamista en cuanto a los valores porcentuales y medir la diferencia de presión después de la obstrucción y previo a la obstrucción, para que a través de un índice nosotros podamos saber más allá de lo que visualmente estemos viviendo si realmente esa obstrucción repercute fisiológicamente en el paciente. Y si nos queda alguna duda y nosotros dijimos si los ecocardiografistas pueden hacer ultrasonido, ¿por qué nosotros no? Y introducimos catéteres para hacer ultrasonografía dentro de las arterias coronarias y nos permite también evaluar la estructura, nos permite ver la calidad de la placa, las características de las placas y también el buen posicionamiento del esteno, ¿no? Entonces fíjense cómo se ve aquí la placa cálcica, la aterosclerosis bastante importante, deformando la luz vascular. Esto negro en el medio es el catéter, ¿no? El catéter dentro de la corona. Fíjense en la reconstrucción cómo se ve, ¿no? Miren cómo se ve todo el calcio y la estenosis coronaria. Entonces, una ultrasonografía. También podemos hacer una tomografía de las arterias coronarias por dentro de las coronarias, que se llama OCT, tomografía de coherencia óptica, ¿no? Nos permite ver las características de la pared de la placa, ¿no? Cuál es más fibrótica, cuál es más grasosa. Miren el coágulo dentro de la luz. Y aquí tan bonito que parece un sol, no sé, y en el stent bien impactado en lo que es la arteria coronaria, ¿no? Y podemos ver el impactamiento. Obviamente, si tenemos placa y vivimos en Italia, podemos hacer las tres juntas, ¿no? Hacemos una coronariografía, le pasamos FFAR, luego no estamos contentos, avanzamos con un OCT y luego metemos un IU y todos felices y contentos, ¿no? Estamos en Bolivia, aquí tenemos que sumar $1.500, $1.500 y $1.500 por el FFAR, y si nosotros le explicamos al paciente, el paciente nos pregunta: ¿para qué hay que estudiar usted? Pues se tiene que meter todo esto, ¿no? Luego viene la angiotomografía. La angiotomografía realmente hoy deberíamos hacer todo por angiotomografía. Miren, yo soy hemodinamista, me encanta invadir a los pacientes, pero deberíamos dejarlo diagnóstico para métodos no invasivos, ¿no? Y la tomografía ya no es lo mismo hoy que lo que era hace 5 o 10 años atrás, y todos los diagnósticos deberíamos hacerlo por angiotac, porque nos permite evaluar lo mismo, nos da la misma información, solo que de manera no invasiva, ¿no? Miren los cortes de bonitos, cómo se ve el tomógrafo, con el tomógrafo, ¿no? Obviamente con uso de contraste, o sea, a veces uno le manda al imagenólogo: solicito realizar angiotac, ¿no? De tomografía, y nos devuelve diciendo con contraste o sin contraste. ¿Cómo vamos a ver los vasos sin contraste, no? Cada vez que ustedes colocan angio en una tomografía o en una resonancia, está implícito el uso de contraste. Yo no puedo ver vasos sanguíneos ni puedo ver el funcionamiento intravascular si no inyecto contraste. No, miren cómo se ve el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aorta, ¿no? Su porción ascendente, ahí está por volver a bajar. Miren de bonito en diferentes cortes. Obviamente, para lo más básico podemos ver al corazón en los mismos ejes que veíamos en el ecocardio: eje de 4 cámaras, eje de 2 cámaras, aurícula, ventrículo, músculos papilares, ¿no? El corte también transversal, de nuevo el ventrículo derecho como abraza, como una mano que abraza al ventrículo izquierdo. No podemos ver la diástole, la sístole, pero también tiene ciertos limitantes, ¿no? ¿Ustedes qué ven acá? O mejor, si yo les digo, aquí lo que estamos viendo es la coronaria derecha, ¿la verían?
me tendrían que creer. Pero ahora yo digo, aquí lo que estamos viendo es la coronaria derecha, ¿me creen? Más o menos. Pero aquí sí estamos viendo la coronaria derecha, ¿cierto? Incluso con su rama de cono. ¿Cuál es la diferencia? La calidad del tomógrafo. Es decir, un tomógrafo con 64 cortes o más es lo que se necesita para ver coronario. Y esto no es un tema de penetración, es un tema de velocidad. Mientras más cortes tiene el tomógrafo, más rápido adquiere las imágenes en los pacientes. Cuando uno hace un angio, o quiere ver las coronarias, no digamos un angiotáctica, si uno quiere ver las coronarias, para un tomógrafo de 64 cortes, que es el mínimo en el cual uno podría hacer, tiene que beta-bloquear al paciente, tiene que bajar su frecuencia cardíaca a 60 o menos. ¿Para qué? Para que el tomógrafo tenga el tiempo suficiente de adquirir las imágenes sin que haya distorsión en el movimiento. En cambio, para los tomógrafos de más de 64 cortes, es decir, de 128, 360, 512, cualquiera de estos, no necesitamos beta-bloquear porque más demora el paciente en acostarse en la camilla del tomógrafo que en levantarse para adquirir todas las imágenes. Y ustedes pueden ver reconstrucciones, ¿no? Esta es la parte que ustedes ven esto y la gente sale excitada de los corazones. Esto no sirve para nada. Esto es marketing. Esto no nos da ninguna información. Esto es como las mamás que van a hacer su ecografía en 4D y luego ponen la fotito antes que nazca el eso, ¿no? O sea, pueden poner en su habitación la fotito de su corazón, pero no nos da información. ¿No? La información y la utilidad, que es lo que ve el imaginólogo, es esto, la forma tradicional, ¿no? La reconstrucción 3D es simplemente para facilitarnos la visualización, pero el análisis se lo hace de esta forma, ¿no? No, fíjense, o sea, no hay duda, no nos deja nada la imaginación, tenemos el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior, la arteria circunfleja, nos permite borrar aquello que no querramos ver. Si lo comparamos con el cateterismo, vemos exactamente lo mismo. Obviamente en el cateterismo es inyección selectiva, por eso es que aquí solo estoy viendo la coronaria izquierda. En cambio, en el tomógrafo la inyección viene desde la vena, es no selectivo y al mismo tiempo vemos tanto a la coronaria izquierda como a la coronaria derecha. Pero hay una correlación total, por eso es que para mí hoy todo debería hacerse con tomógrafo. Aquí vemos la coronaria derecha, aquí vemos la coronaria derecha, obviamente también la izquierda, ¿no? Este es el gran enemigo del angiotomografía, el calcio. Miren la cantidad de calcio que tiene esta coronaria derecha. Ahora, ustedes díganme, ¿ese calcio está por fuera o por dentro de la coronaria? No lo sabemos. Pero como no lo sabemos, debemos interpretarlo como que está por dentro hasta que se demuestre lo contrario. Porque si yo asumo que está por fuera y está por dentro, mañana me va a decir que está por un infarto. Entonces, el gran enemigo es el calcio. En tomografía se puede estimar el grado de obstrucción, sí. Menos del 50% es no significativa, es decir, en teoría no va a requerir tratamiento invasivo. Entre el 50 y el 69% es una estenosis moderada. Tenemos que apoyarnos en otros estudios para ver si vamos a necesitar o no tratamiento invasivo. Y más del 70%, no hay duda, necesitamos tratamiento invasivo. Discutiremos si angioplastia o cirugía de bypass, pero de que necesita tratamiento invasivo, lo necesita. Miren en este caso, ¿ven aquí esta estrechez? ¿Sí? ¿La ven? Aquí está el tronco de la coronaria izquierda y miren aquí en el nacimiento por angiotomografía se ve esa estenosis, ¿cierto? En su reconstrucción miren de bonita, tronco de la coronaria izquierda, nacimiento de la circunfleja, descendente anterior y en su origen se ve una estenosis. ¿Estamos de acuerdo? En la reconstrucción que los excita, ahí está, también se lo ve. Pero lo que manda y lo que vale es el cateterismo. Miren cómo se ve de crítica esa obstrucción de la descendente anterior, ¿no? La gran ayuda que tiene el angiotac desde el punto de vista coronario para mí son dos. La primera es puentes coronarios. Porque en vez de yo estar cazando dónde puso el cirujano el puente coronario en un paciente post-bypass, la angiotomografía, al hacer una inyección no selectiva, me va a permitir identificar la estructura y los puentes, ¿no?
identificar si el puente es venoso en este caso, o si el puente es arterial con todos los clips que están cerrando las ramitas colaterales para que no mueran, ¿no? Incluso aquí una secuencial a un ramo diagonal. Y la otra es la anomalía de las coronarias, ¿no? Pueden nacer más allá de como vemos de diferentes formas. ¿Cómo evaluamos nosotros las estenosis en hemodinamia? Bueno, somos un poquito más selectivos, hablamos de irregularidades parietales menor al 20, estenosis no significativa menor a 50, entre 70 y 89 significativa, 90-94 severa, 95-98 crítica, 99 suboclusiva y 100% es oclusión. Arriba del 70% nuevamente tratamiento invasivo, sea endovascular o sea bypass. Esta es lo que decía la otra ventaja, evaluar las anomalías congénitas de las arterias coronarias, en vez de estar buscando e intentando entender qué está pasando. Con AngioTac podemos en un solo disparo evaluar el corazón y las estructuras vasculares alrededor del mismo. El gol estándar para evaluar la aorta, la angiotomografía. No tiene comparación con la hemodinamia. ¿Por qué? Porque el tomógrafo hace cortes de 360 grados, es decir, va a ver a la vasculatura, a la aorta en los 300, en toda su circunferencia. Entonces nos va a permitir evaluar realmente cómo está la aorta y los grandes vasos. Fíjense, aquí está la aorta, las arterias ilíacas, ¿no? Con sus diferentes características, tortuosas, etc. Aquí tenemos el territorio infrapatelar, este es el territorio suprapatelar. Aquí tenemos la femoral superficial, la femoral profunda, aquí tenemos la poplitea infrapatelar, la tibial anterior, tronco tibio peroneo, tibial posterior y arteria peronea. Ahí tenemos el territorio infrapatelar, ¿no? Miren la cantidad de calcio y la tortuosidad que tienen algunas de estas arterias. Y esto es una coartación de aorta en la cual se ha reparado con la colocación de stents a nivel de esa coartación y ha permitido recuperar el flujo arterial. Entonces también nos es útil para evaluar las prótesis que se colocan. Aquí vemos cómo se ha borrado y se ha dejado solo el territorio vascular, por encima de la rodilla, territorio suprapatelar, y por debajo de la rodilla, territorio infrapatelar, ¿no? Aquí vemos las tres arterias que descienden, ¿no? Tibial anterior, troncotibio peroneo, tibial posterior y peroneo. Y aquí vemos la femoral superficial, la femoral profunda. Bueno, lo saben ustedes porque es anatomía. De ahí además tenemos la resonancia, ¿no? La resonancia, si el AngioTac era el gol estándar para evaluar aorta, la resonancia o cardioresonancia es el gol estándar para evaluar miocardio. Si ustedes tienen en algún momento alguna duda con el músculo cardíaco, una resonancia. La resonancia nos permite entender todo. No es que no podemos ver vasculatura, sí lo podemos ver, sí se evalúa vasculatura, pero su utilidad es la resonancia, es el músculo cardíaco, porque van a ver, al evaluar músculo cardíaco nosotros vemos pasado, presente y futuro, ¿no? Van a ver ahorita. Miren esta imagen, ¿no? En esta imagen de la resonancia yo puedo ver lo que está pasando ahora, en el ventrículo izquierdo, el área que está en riesgo, obstrucción microvascular. Entonces, aquí, no, en lo blanquecino que es esto de acá, estoy viendo pasado, el infarto. Obstrucción microvascular, estoy viendo presente. Y me permite, imagínense, identificar qué área está en riesgo. O sea, yo puedo ver futuro, puedo ver qué territorio necesita tratarse antes de que veamos un infarto. Me permite evaluar los espesores, fíjense cómo se queda el contraste ahí, me está mostrando un área cicatrizal, es decir, un área de infarto. Sí me ayuda a ver las arterias coronarias, la reconstrucción en 3D no es tan excitante, pero nos permite ver. Aquí vemos una resonancia cardíaca en tiempo real. ¿Qué logran ver? ¿Cuál? ¿Qué más? Allá arriba. Esta es la otra. ¿Qué ven? ¿Qué? En inglés, en español, insuficiencia. ¿Qué ven? ¿Insuficiencia? ¿De qué valor? ¿Cuál? ¿La cuál? Mitral. Fíjense, ventrículo izquierdo, ¿sí? Aorta, aurícula izquierda. ¿No? Fíjense la fase, sistole diástole.
Miren cómo la válvula abierta llena el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, sale por la aorta, pero también infla la aurícula. ¿Nota? Entonces, una insuficiencia valvular mitral. Miren este corazoncito cómo se contrae, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿No? Aquí vemos los vínculos papilares. Miren el tamaño de este ventrículo derecho. Luego tenemos un gran aliado que en situaciones de enfermedad coronaria crónica o cardiopatía isquémica como tal, nosotros podemos, llamémoslo de alguna forma, poner a prueba si realmente eso está sucediendo. Y eso se denominan pruebas evocadoras de isquemia. Dentro de las pruebas evocadoras de isquemia tenemos algunas que son bien generales, es decir, que nos dicen solo positivo o negativo, y otras que además de decirnos negativo y positivo nos dicen qué pared es la que se está comprometiendo y qué arteria es la que está comprometiendo esa pared. Y dentro de ellas tenemos entonces la ergometría, que puede ser la banda sin fin, la caminadora o la bicicleta. Tenemos después el ecoestrés, tenemos la cámara gamma y tenemos el OPER, ¿no? Es la ergometría. ¿Qué nos permite o cuál es su utilidad? Evaluar la cascada isquémica, ¿no? En diferentes momentos. La ergometría nos muestra cambios electrocardiográficos, el ecoestrés nos muestra cambios en la contracción, y lo que es la medicina nuclear, como es la cámara gamma, el PET, nos muestra muy precozmente anomalías en la perfusión, ¿no? Y esto lo medimos en METs, ¿no? En el reposo equivale a un MET, y ahora vamos a ver, ¿no? Menos de un MET es estar sin hacer nada, piense dormir en menos de un MET. 6 METs, lo que le pedimos al paciente es que llegue al menos a 7 METs. 6 METs equivale a la actividad sexual, 7 METs equivale a trotar o jugar fútbol, de ahí en más es ganancia, ¿no? Obviamente la diferencia es el deportista de alto rendimiento. Al deportista de alto rendimiento no se le pide que llegue a 10 METs, se le pide que llegue a 13, 14 METs, ¿no? Porque su condición física le permite hacer mayor esfuerzo. Pero ¿cuál es la utilidad de esto? La utilidad de esto, o de las pruebas evocadoras de isquemia a través de los METs, es que si yo tengo un paciente que le hice cualquier prueba evocadora de isquemia, ¿sí? No tuvo síntomas hasta los 8 meses, no puedo decirle yo, erróneamente se le dice, no tiene nada y vaya a hacer su vida normal. Lo que uno le puede decir es que, lo que uno debería decir es que la probabilidad de que tenga un proceso o un evento isquémico agudo es baja. ¿Por qué? Porque en promedio en nuestro día a día alcanzamos 7 meses. Entonces, más de 7 meses sin respuesta, obviamente es negativo, pero no implica que no esté pasando nada en las arterias, sino que implica que la probabilidad es baja en la actividad diaria. Y esto es fundamental, no está aquí por morbo. El tema de la actividad sexual es fundamental porque los pacientes muchas veces se quejan, las parejas de los pacientes también, de que hoy se cansan más rápido o necesitan detenerse en la actividad sexual por agotamiento, por esfuerzo o por dolor. Entonces, sin necesidad de hacer una prueba de esfuerzo, cada acto sexual es una prueba de esfuerzo. Entonces, si tiene dolor, si tiene angina, si tiene disnea a un esfuerzo no habitual, me está diciendo que al menos esa persona no está alcanzando 6 meses. ¿Para qué lo voy a poner a correr si haciendo su vida sexual está dando positivo? Entonces esto lo que me orienta es precisamente a eso, pero se llama prueba que evoca, que genera y que desencadena isquemia, y eso es lo que busco. ¿El paciente se puede morir en esta prueba o puede tener un infarto? Sí, puede pasar. Clase funcional 1, 7 o más METs, y de ahí en más a menor cantidad de METs, peor clase funcional. Bueno, podemos hacer pruebas evocadoras por estrés, vamos a ver. Obviamente una de las principales contraindicaciones, si el paciente está con dolor en ese momento, no lo vamos a poner a correr, ¿no? A pasar, ¿no? Luego nos mandan hemodinamia, el paciente muerto. De que se vayan, le voy a mostrar esto para que lo tengan, ¿no? Bueno, siempre, lo debería hacer el cardiólogo, muchas veces lo hace el técnico, ¿no? Pero el paciente está monitorizado tanto en la caminadora como en la bicicleta. Bueno, hay criterios de alto riesgo. ¿Qué implica los criterios de alto riesgo? Que idealmente, no es una emergencia, pero es una urgencia, el paciente de esa prueba debería ir directamente a hemodinamia, ¿no? Porque
son criterios por eso de alto riesgo. No sucede habitualmente, pero sí estamos así. Cuando el paciente no puede hacer actividad física, es decir, por algún motivo, sea artrosis, edad, acondicionamiento físico, y necesitamos someterlo a un estrés, nosotros podemos emular el esfuerzo con medicación, hacer que el corazón tenga mayor actividad. ¿No? Esto es farmacológico, esta imagen parece medio depravada, lo que está buscando en ambas dos es generar un estrés también farmacológico sin necesidad que el paciente camine. Bueno, aquí noten, siempre en este tipo de pruebas tenemos que tener un desfibrilador. La probabilidad que el paciente haga una arritmia ventricular es alta. Entonces tenemos que desfibrilarlo porque la fibrilación ventricular es fuerte. ¿Cómo vemos? Bueno, lo vamos a ver en esto que es la cámara gamma. Lo mismo, fíjense, 17 segmentos cortados al corazoncito que nos muestra descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Y lo que vemos es esto, ¿no? La captación del material nuclear. Y no hay mucha ciencia, aunque no lo crean. Lo único que uno tiene que hacer para ver un resultado es comparar. Se compara el esfuerzo o el estrés con el reposo. Y miren cómo cambia el color. Lo único que vemos es el cambio de color. ¿Notan la diferencia de color? Al estrés, por ejemplo, aquí vemos que está más oscuro, es decir, no hay tanta captación del material nuclear. En cambio, cuando no está haciendo actividad o no hay estrés, vuelve a captar material nuclear. Entonces, este es un ecoestrés con una cámara gamma positiva y que corresponde a la pared anterior, por lo tanto, la arteria culpable es la descendente anterior. Entonces, ya me va a orientar hacia la arteria que es la que está dando el problema. Y de acuerdo a cuál sea la arteria responsable, vamos a ver territorios en particular que van a tener menor captación. Simple anatomía. ¿No? Si vemos el ojo de buey, que es lo que veíamos hace un momento, vemos captación normal, territorio de la descendente anterior, diagonal, arteria circunfleja sin captación, coronaria derecha, ramos septales, dos arterias, circunfleja y derecha, y una enfermedad bien difusa que corresponde al tronco de la coronaria. El PET es lo mismo, solo que cambia el trazador nuclear, ¿no? Y se deja habitualmente el PET para estudios no conclusivos de la cámara gamma. Pero hace lo mismo, fíjense, aquí vemos al esfuerzo o al estrés cómo nos pinta la pared inferior y cómo al reposo recupera totalmente la captación nuclear. Esa es la finalidad, por eso parece un estudio complejo, no es que no sea complejo, pero la interpretación del resultado, más allá de lo que nos escriben en el informe, es algo que nosotros podemos corroborar y evaluar también. ¿Entendieron? Están cargadas las diapositivas, por si acaso, para que puedan revisarlos con detalle. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No es que los esté echando, pero las 3, tienen por ahí clases de algo más, pero si tienen alguna pregunta. La próxima clase es electrocardiograma. Con eso cerramos todo lo que es introducción y ya comenzamos con patología.